La siguiente ponencia la han realizado Miguel Ángel Manso y Vladimir Gutiérrez. Se denomina Diseño de servicios web para generar mapas de estimación de daños causados por riesgos naturales. Y el ponente va a ser el doctor Miguel Ángel Manso. Hola, buenas tardes. Del Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos al comité de organización por poder participar con esta presentación. El trabajo que os voy a mostrar son los primeros resultados del trabajo del alumno Vladimir Gutiérrez. Es nicaragüense, está con nosotros trabajando en el programa de doctorado, y algunas cosas más que he aportado por mi parte. El contenido de la presentación se muestra en esta diapositiva. Una primera introducción, riesgos naturales, las IDES en la gestión del riesgo, trabajos relacionados que ya existen cuando uno se pone a hacer el estado del arte, qué cosas se encuentra, cuáles han sido la motivación y la metodología con la que nos vamos a basar para proponer la arquitectura de servicios web, el plan de actuación que tenemos previsto a medio plazo y un anexo, además, en la parte de la gestión de los riesgos relativo a los aspectos meteorológicos. Bueno, en las presentaciones anteriores pues, han aparecido ciertas cosas que están relacionadas con esta presentación. Los riesgos naturales básicamente dependen de las amenazas y de la vulnerabilidad. Las amenazas, en unos casos, son naturales, bien producidos por agentes hidrometeorológicos o por agentes geológicos, terremotos, o también por temas tecnológicos. En todo caso, al final lo que tenemos es el riesgo es el producto de las amenazas y la vulnerabilidad, ¿no? Es conocidos por todos los últimos acontecimientos, no voy a hacer más mención a ello, pero sería muy importante disponer de herramientas que a los políticos y a los gobernantes les permitan tomar decisiones para evitar en la medida de lo posible las tragedias. En la parte de gestión del riesgo, pues ahí se pueden distinguir dos aspectos. La atención a los desastres, una vez que se ha producido la amenaza, bien meteorológica, bien geológica o de la naturaleza que sea, el cómo atajar y contener los efectos de ese desastre, o bien desde el punto de vista paliativo o preventivo de los desastres. Nos vamos a focalizar en la segunda parte y analizando la vulnerabilidad y las amenazas. Hay que decir que todo esto tiene un carácter dinámico, donde las cosas no son simples, se mezclan, hay amenazas múltiples y los escenarios de desarrollo pues, suelen ser casi siempre los mismos, por desgracia. Hace falta o parece necesario y fundamental pues, tener métodos para evaluar, monitorizar y adaptarse a esos cambios. Desde el punto de vista de la atención a los desastres, pues uno utiliza la cartografía, o tradicionalmente se utiliza la cartografía pues, para intentar dar solución y también para presentar los efectos, ¿no? Ayudan a localizar y presentar tanto la extensión como la intensidad e intentan, a través del análisis, dar respuestas a las preguntas de cuántas personas se vieron afectadas, qué tipo de efectos se produjo o cuáles han sido las infraestructuras que se han visto deterioradas por los efectos. En el caso de los terremotos, pues en este caso se suele hablar de números de viviendas y personas afectadas, ¿no? Bien, en el proceso de la medida del riesgo, como os decía antes, el riesgo se define tradicionalmente como el producto amenaza-vulnerabilidad. Es importante entender la naturaleza tanto de las amenazas como de la vulnerabilidad y las capacidades de vulnerabilidad. Hay que estudiar los aspectos de la georreferenciación,
a quiénes afectan, etc. Bien, desde el punto de vista de la prevención de desastres, existen ya modelos que están funcionando y que recogen o intentan recoger, creo que afortunadamente, pues tanto los factores de riesgo, hablando de la vulnerabilidad y las amenazas, como se puede ver en la parte izquierda de la figura. Se habla del análisis de la vulnerabilidad, el análisis y la monitorización de las amenazas. Pues existen dispositivos que nos están tomando muestras de los movimientos sísmicos, existen estaciones meteorológicas, existen satélites de observación que están monitorizando constantemente la Tierra, como ya también nos han estado mostrando antes y de todos conocidos con proyectos grandes. ¿Dónde pueden ayudarnos en este escenario las infraestructuras de datos espaciales? Porque el objeto es un poco intentar utilizar la tecnología que se está definiendo en este contexto, en el de las infraestructuras, para ayudar a la prevención de los desastres. Pues en el análisis de la vulnerabilidad, en la monitorización y, a poder ser, en la parte de alerta temprana. Este trozo de pantalla, igual que el anterior, son capturas de un documento que generó la ONU ya en el 2004, no es nada nuevo, no estoy contando nada nuevo, pues habla de las amenazas que se basan, el análisis de amenazas que se basa en los históricos, en la información de históricos que se conocen, pues por huracanes, por temblores, por el tipo de amenaza natural de que se trate. Se muestran también la parte de evaluación y los métodos de evaluación de la vulnerabilidad, y se habla también de los mapas de riesgo, además de la monitorización y la advertencia y la predicción. En el contexto global en el que nos movemos, a nivel mundial, pues hay algunos trabajos que están relacionados con todo esto. Como por ejemplo, PAYER, que es promovido por el USGS norteamericano, para intentar evaluar el número de personas, ciudades o regiones que se han sido expuestas a terremotos graves en todo el mundo. Proporciona información a través de clientes de mapas tipo Google y nos permite acceder a determinada tipo de información alfanumérica. ¿Cuál es el problema de este contexto? Pues que la información que nos proporciona nos la da a través de páginas web y no es a través de mecanismos estandarizados ni de protocolos estandarizados. ¿Qué hace o qué no hace PAYER? Pues nos ofrece la información georreferenciada a través de GeoRSS, hay coordenadas, podríamos parsear esta información, pero lo que no hace PAYER es estimar pérdidas de vidas o de edificios. ¿Y por qué? Pues principalmente por la carencia de inventarios de edificios y de censos de poblaciones buenos que permitan hacer las predicciones. Otro escenario también global y actual es GEM, Global Earthquake Model, que trata de una aplicación para el cálculo del riesgo independiente con cobertura global y estandarizada, cuya meta o cuyo objetivo es en el 2013 completar el primer modelo global. Este es el workflow de procesos que proponen. Hablan de análisis del riesgo, validación, tener una base de datos de inventarios, de azares, de eventos, etc. Otro proyecto encontrado es CAPRA. Se basa en el análisis del riesgo probabilístico en la zona central americana. Es una plataforma de información cuya finalidad es apoyar la toma de decisiones en la gestión del riesgo. Implementa lo que conocen con el nombre de OpenGeoNode. Básicamente es una clearinghouse donde se pone a compartir metadatos y datos. Y lo que sí que hace es promover estándares de servicios OGC, servicios de mapas, servicios de objetos y catálogos. Esto es un poco la figura de CAPRA. La carencia que tiene este modelo es la existencia de la carencia de conexión directa con las fuentes de datos. Al aglomerar los datos en una base de datos central, pues los datos, según se van actualizando en las fuentes, pues no se actualizan.
¿A qué queremos llegar en nuestro estudio? Pues lo que quisiéramos llegar es a crear estos mapas de riesgos que permitan ayudar a las administraciones, y no solo a las administraciones, al sector privado también, de las aseguradoras, pues a tomar decisiones más acertadas en cuanto a las pólizas de seguros, por ejemplo. Pues para conseguir estos mapas de riesgos hacen falta datos y metodología. ¿Y cuál es el desafío que aparece aquí? Pues nuestro reto es ver cómo pueden ayudar las IDES y los estándares para crear estos mapas de riesgos. La motivación, pues proponer una arquitectura de servicios web distribuida, cada cual mantenga la responsabilidad de sus datos, que permita acceder a los datos y a los servicios de procesamiento. En algunos casos nos van a dar una metodología de cálculo de riesgo, y en otros casos nos van a proporcionar datos o eventos que se producen en tiempo real. El caso de estudio pues, se centra en Nicaragua, Managua, por terremotos, básicamente porque la persona con la que estamos trabajando, Vladimir, es de esta zona y tiene datos de la zona. La metodología que vamos a utilizar es la que proponen los noruegos de NorSAR. Tienen un producto que se llama Selena, cuyas siglas aparecen ahí arriba, un árbol lógico de aproximación para el cálculo o la estimación de pérdidas sísmicas. Parte de la entrada de dónde se produce el epicentro del terremoto, los modelos de atenuación, los inventarios de suelos geológicos, los inventarios de edificios, catastro, pero con alguna información adicional referente al tipo de construcción, los datos demográficos, los censos, y el objetivo al final pues, es obtener esos mapas de riesgos, intentar evaluar las pérdidas tanto económicas como de tipo personal. Las dificultades, el acceder a los datos en tiempo real y de una forma estandarizada. El objetivo, permitir calcular los datos en función de las fuentes. Bueno, pues para este método necesitamos fuentes de datos de terremotos, fuentes de datos geológicas, de edificios, tipologías, información demográfica. En el caso de las fuentes de datos de los terremotos, pues se propone, o en nuestro modelo proponemos utilizar el sistema SEISAN de la zona, con su base de datos de históricos de terremotos. La clasificación de suelos, pues son las respuestas espectrales de los suelos en las distintas ciudades del escenario de trabajo. Inventarios de edificios, pues en el caso de Nicaragua, el SISCAT, el catastro, tiene información asociada de los edificios. Y la salida de este producto, del producto Selena de la gente de NorSAR, pues son ficheros de texto, que para presentarlos de una forma más amigable, pues también tienen un producto adicional que se llama RISE, que transforma esos archivos de texto en formato KML y se muestran como se ve en Google, por ejemplo. La propuesta de servicios o arquitectura de servicios a la que ha llegado Vladimir es la que se muestra en este gráfico. Habla de servicios de encadenamiento de procesos, servicio de acceso a datos vectoriales, servicios de procesamiento, servicios de alertas, en otros casos, etc. Y, sobre todo, intentar utilizar esas tecnologías estandarizadas. Para ello, pues, ha propuesto una hoja de ruta, un mapa de trabajo para los próximos meses, y lo que se ha propuesto es analizar el sistema SEISAN para ver cómo se podrían obtener esos datos de alertas a través de los servicios de Sensor Web Enablement, SOS, servicio de acceso a sensores, servicio de alertas, servicio de suscripción a notificaciones, identificar las tipologías de construcciones y clasificarlas para poder luego calcular las curvas de resistencia de los edificios y los mapas de vulnerabilidad. Aquí hay un problema semántico, básicamente, el cómo denominan en cada zona los tipos de construcción, no son los mismos ni en la zona centroamericana, en donde nos centraremos. Estudiar el API o el interfaz de programación de Selena para ver cómo se podrían publicar los servicios a través del estándar WPS, analizar las entradas-salidas, etc. Bueno, esto sería un poco el grupo de servicios que se desplegarían o serían necesarios desplegar para llegar a ese resultado. Desde el punto de vista del contexto meteorológico, lo que tenemos ahora mismo, sí, termino, ya me quedan 2 diapositivas. La situación actual aquí, en donde vivimos, en España, es que la EMET, por ejemplo, nos da predicciones meteorológicas, nos permite acceder de forma visual a la información de los rayos, información también de los satélites de radar, observación de temperaturas en forma de tablas o observación del viento en forma de rosas, ¿no?
¿Qué problema tiene esto? Pues que no hay un acceso estandarizado a la información, se están dando los pasos apropiados. Las agencias meteorológicas francesa e inglesa están trabajando y se ha definido con el OGC ya un acuerdo de entendimiento para trabajar en este sentido, y se tiende a este tipo de arquitectura de 3 niveles que todos conocéis: datos, servicios y aplicaciones. Y bueno, pues en un caso de uso que estamos implementando conjuntamente con Red Eléctrica para trabajar con datos de EMET, pues tendría este escenario que veis por aquí abajo. La base de datos, un servidor de aplicaciones, servicios de mapas, de procesamiento y clientes que permiten mostrar los datos meteorológicos tanto en plataformas estandarizadas o estandarizadas de facto, como decía alguien esta mañana. ¿Qué es lo que haría falta para poder utilizar esa información meteorológica para permitir determinar mapas de riesgos y otro tipo de actuaciones? Pues visualizar los datos. Inspire les va a promover, están en el anexo 3, acceso a los datos estandarizados a través de WFS o Servicio de Observación de Sensores, Web Processing Service para hacer curvados, como mencionaba alguien antes también, y la notificación de eventos. Bueno, pues más o menos esto es en lo que andamos por ahí trabajando dentro de la Escuela de Topografía de la UPM, el Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel Manso.